cámaras, entre los 8 y los 15 megapíxeles. 15 metros es una distancia buena. Veis que la de 8 bits, 10, 12 y 14 bits tienen un tamaño similar, por no decir el mismo. No son exactamente el mismo, pero casi. El diámetro exterior tiene 110 milímetros y el diámetro interior 32 milímetros, que es una diana pues de un tamaño apropiado para que en el trabajo del fotomodeler reconozca ese punto central, ya sabéis, con 8 bits aproximadamente. Esto depende mucho de las fotografías y de la lateralidad en las que saquemos estas. Si una fotografía la sacamos muy lateralmente, pues será más difícil que el programa interprete correctamente la diana. Por lo que decíamos antes, porque puede parecer que una diana y otra se parezcan mucho, o sea, no seamos capaces de distinguirla. Y hacer la prueba y veréis que verdaderamente a veces es difícil de distinguir. Por eso no se pueden generar todas las que aparentemente podrían generarse haciendo macizos y claros, como si fuese un código de barras, porque al final no deja de ser un código de barras lo que estamos viendo. Varía bastante la diana esta que vemos a la derecha, el rad codec, que lo que hace es añadir pues a la diana de 12 bits. Veis que en el centro las separaciones son cada 30 grados, es decir, parte de una diana de 12 bits, pero le añade un anillo más exterior, que también pues se corresponde con macizos y claros. Nos permiten generar pues un número, dependiendo del número de bits o de partes en que dividamos 360 grados, un número diferente de dianas. Aquí vemos en esta imagen que hay una forma muy sencilla y muy elegante de tratar estas dianas para ver, digamos, los objetos de frente y en la parte posterior y poder relacionar los dos trozos en que pueda consistir la restitución de un objeto, y que veremos después en el segundo ejemplo de este video tutorial, que consiste en doblar estas dianas. Es decir, generamos dos, como veis en la imagen, que es la misma diana, y doblamos, digamos, nuestra hoja. O podemos generar dos hojas diferentes y pegarlas, que es lo que hacemos nosotros habitualmente. Esto nos permite que desde frente o desde la parte posterior del objeto veamos el mismo punto y no tengamos la necesidad de andar marcando o poniendo puntos de restitución comunes entre una vista y otra. Es la forma en que podemos hacer las dos partes, digamos, las dos vistas, la frontal y la posterior de un objeto. Y ya veremos después en el ejemplo cómo resultan muy cómodas de utilizar. Aunque hay, digamos, otros inconvenientes, dependiendo de los objetos, que es el tamaño del número de fotografías que necesitemos utilizar. Un ejemplo básico de utilización de dianas es este que vemos en la imagen, que es un hueso de unos, no sé, aproximadamente unos 19.000 años, un hueso tallado del Paleolítico, en el que está puesto sobre una diana de puntos, esas dianas que habíamos visto de Radcode. Como veis, hay muchísimas dianas y a la hora de restituirlo, lo restituirá adecuadamente. Solamente que este caso fue nefasto porque el hueso así tumbado, naturalmente hay que hacerle por todas partes. Y esa posición, desde luego que no fue la más acertada. Vamos, como que no nos sirvió para nada. El hueso habría que ponerle levantado, como se hizo el ejemplo ese que tenemos en internet colgado del otro hueso, pero que en este caso no nos servía de la misma manera. Bueno, no siempre se acerta en lo que uno busca. Otro ejemplo de dianas de uso, y sobre esto es sobre un proyecto real y en el que aparecen diferentes tipos de dianas, es este que vemos en la imagen, que es el interior de una iglesia. En este hay dianas, estas marcadas como 3, que son dianas de punto. Como siempre, las dianas se eligen y se colocan que, aparte de marcarnos ese punto que le podemos referenciar topográficamente, sí nos sirve el borde de la diana pues para definir elementos geométricos del edificio. El borde nos está marcando la arista de esta, y el borde en el otro lado pues la arista de la otra pilastra. O sea que nos servirá, en el caso de que tengamos que restituir puntos, pues los puntos de la esquina de la diana nos servirán también como puntos a referenciar. Vemos aquí en el fondo del altar, vemos aquí en el fondo otras dianas de punto y dianas codificadas, que estas son de 14 bits.
Aquí a la izquierda pues también vemos otras y haceros este ejemplo que tampoco fue bueno, o sea, este primer intento tampoco fue bueno, en el que colocamos unas dianas que eran unas bolas de poliespan, de este corcho blanco, sobre un hilo de pesca grueso y apoyándose en unos montantes de tal manera que pensábamos que la restitución iba a ser extraordinaria porque esos puntos son esferas que siempre veremos como círculos desde cualquier lado que fotografiemos. La única desventaja de este caso, en la figura 1, en el sentido longitudinal de la iglesia, la única desventaja de este método fue que las bolas blancas hacen sombra y esa sombra que en una de las partes es oscura, cuando trata de restituir el centro de esa diana, que será una diana de punto, pues no le sitúa adecuadamente. Solamente en los casos en que la luz esté por encima de la cámara, es decir, que la luz apunte de la misma manera que apunta la cámara, solamente en esos casos tendremos una bola que nos sirva como diana de punto correctamente. Moraleja, que las dianas blancas en sí no sirven. Lo que sí sirven son las dianas negras, o dianas como estas pintadas de negro. Negro y a ser posible mate, es decir, que no haya zonas sombreadas especialmente. Y que el programa interprete aquello como un macizo negro. No como en este caso. Este fue un intento, pero bueno, de todas maneras, estas cosas sirven. Cuando se le ocurre algo, pues lo tiene que probar. Y si funciona, pues mejor. Aquí en la 2 ampliada, aquí se ve el hilo de pescar y las bolas. Estas sí se interpretaron bien, pero no todas se interpretan de la misma manera. La idea es muy buena porque este tipo de dianas se pueden colocar casi en cualquier sitio con unas pértigas, se pueden adosar a la pared a mucha altura entre dos pértigas. Imaginaros como si fuese un cable. Y esas bolas se interpretan como dianas, como tal, y tendrán una precisión mejor que nuestras dianas naturales, puntos que nosotros queramos colocar como objeto de referencia y de precisión. Aquí vemos el interior de otra iglesia, donde se sitúan dianas de 14, dianas que habíamos visto anteriormente. En este caso no se pudieron utilizar las dianas como tales, sino solamente el punto central. ¿Por qué? Porque no había suficiente definición. Aparte que en esta iglesia se tomaron las fotografías con la distancia focal al infinito. O sea, no hicimos la posibilidad esa de enfocar y después restituir para calibrar. Es más cómodo si no modificar la distancia focal, pero ya sabemos que no nos procura la suficiente nitidez en las imágenes para encontrar en este caso las dianas. Ahora sí, el punto central nos sirve y después el punto central también sirve para tomar referencias topográficas, como se hizo en este caso. No todas las dianas se referenciaron topográficamente, pero sí, digamos, una dispersión homogénea de ellas a lo largo del interior de la iglesia. Tened en cuenta que esta apenas tenía paredes planas, que la mayoría de todas sus superficies eran curvas y claro, eso crea un inconveniente grande a la hora de restituir porque no tenemos puntos de apoyo sobre aristas o sobre bordes, en este caso estos pilares centrales. Otro ejemplo